noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, en el día de hoy todos los medios estuvieron abocados a la situación de Matías Salé, que esperemos se recupere. Todavía ni siquiera sabemos bien cuál es el diagnóstico, pero mientras tanto seguimos hablando, obviamente, de lo que va a pasar de aquí a 2 semanas y media. Muy poquito, el próximo 22 de noviembre, el balotaje y la definición de un montón de cosas, además del candidato presidencial, de una nueva manera de ver el periodismo, de una nueva manera de entender el reclamo de la sociedad. Por supuesto, también se va a elegir una nueva forma de gobernabilidad. Estamos en el medio de acusaciones cruzadas, de títulos que indican la existencia de una campaña sucia, un ministro de Salud que hoy salió a decir que en realidad le hackearon la cuenta de Twitter, un mensaje en contra de Macri que refería justamente a los pacientes oncológicos, 1 millón de metros cuadrados nuevos de hospitales y centros de salud construidos en el país. Para que esto siga, Scioli debe ser presidente, dice en su cuenta de Twitter Daniel Goyan, y también decía que si Macri ganaba, no iba, ahí lo veíamos, no iban a ser atendidos los pacientes oncológicos. Un tema, imagínense ustedes la cantidad de pacientes oncológicos, los familiares, etcétera, un tema muy delicado, ¿no? Estamos en el medio, digamos, y queremos hablar de campaña sucia de todos lados, podríamos hablar, no solamente hablar del lado del gobierno, pero de una nueva estrategia, un nuevo reposicionamiento de los asesores de campaña por parte de Scioli y por parte de Macri. Tenemos 2 invitados que nos interesa mucho poder escucharlos y me parece que para ustedes va a ser muy importante. No vamos a hablar tanto de la coyuntura de lo que hoy pasó, porque esto ya lo han escuchado en todos los noticieros. Queremos saber qué votamos los argentinos, por qué votamos como votamos en las últimas elecciones. ¿La pifiaron los encuestadores o no dijimos la verdad? ¿O no supimos del todo, o los encuestadores no supieron entender cuál era el ánimo social? ¿Y los políticos tampoco? Es decir, ¿qué fue lo que se votó? ¿Y qué, digamos, cuál es el escenario hoy? Y por otro lado, a propósito del Congreso de Fopea que comienza pasado mañana, el próximo jueves, miércoles, jueves y viernes, perdón, jueves, viernes y sábado va a ser, jueves, viernes y sábado, va a haber un montón de exposiciones en la página web serajusticia.net. En nuestro sitio van a tener la cantidad de personalidades que han venido, y todos los años el Foro de Periodismo Argentino, ustedes saben que es un foro bancado por los trabajadores. Nosotros pagamos una cuota anual y los laburantes, no los dueños de medios, sino los trabajadores de medios, tratamos de sostener este foro porque nos representa. Debatimos obviamente muchísimas cosas. Tenemos capacitaciones, pero fundamentalmente en este año electoral es muy importante saber qué periodismo se viene después de una década de, entre comillas, periodismo militante, kirchnerista, podríamos decir, versus el otro periodismo, donde vendría a estar yo en la bolsa y otros periodistas también, que supuestamente somos pro Grupo Clarín, más allá de que nuestro objetivo es ser periodistas profesionales, ¿no? Al margen del gobierno o la empresa de turno. Después de la pausa vamos a hablar con nuestros 2 invitados. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario.
están nuestros dos invitados. Graciela Romer, analista de opinión pública, muy prestigiosa. Me interesa mucho tener una lectura de qué fue lo que pasó, ¿no? Es cierto, bueno, ya sabemos el resultado, pero no tenemos tantas interpretaciones, porque estamos todos corriendo ahora atrás del balotaje y hablando de campaña sucia. Y Pablo Mendelevich es periodista, también es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Palermo y también miembro de FOPEA, y Pablo nos va a poder dar un poco el panorama de esta cuestión de política y periodismo, ¿no? Que estamos atravesando y que se nos viene. Graciela, ¿qué pasó? ¿Qué votamos? ¿Qué se votó? Yo creo que se votaron cosas muy distintas, porque cuando tendemos a analizar y evaluar, si hablamos de la opinión pública, en realidad la opinión pública es una categoría, digamos, es una abstracción, sí. Lo que tenemos son segmentos, tenemos gente, ¿sí? Y tenemos básicamente una sociedad fragmentada. Entonces, primero tenemos que entender que somos una sociedad fragmentada con demandas y expectativas diferentes en términos de expectativas de vida y expectativas hacia el sistema político y lo que el sistema político nos puede dar. Pero yo lo que te diría, para sintetizar y después profundizamos, lo que se produjo fue un rompimiento de una situación de tensión muy fuerte entre deseos, demandas y frustraciones. Y la sociedad entendió que esta elección, tal vez como ninguna otra, sí. Empoderaba, digamos, o los empoderaba de manera tal de utilizar su voto como un canal para expresar realmente una especie de situación límite, de fatiga con esta situación de tensión. Los consultores advirtieron la fatiga, pero no a este límite. Yo te cuento, los consultores planteaban, los políticos también, todo este eje de cambio-continuidad. ¿Qué quiere decir cambio-continuidad? ¿Sí? Claro. Cualquier cambio, todo cambio, toda elección implica un supuesto de cambio, ¿sí? A tal punto, digamos, esta idea de cambio, continuidad, en realidad no funcionó, que al tiempo, digamos, de que el PRO primero y después el Frente Cambiemos, digamos, la Alianza Cambiemos, ingresa por el camino, digamos, en realidad fue el PRO, digamos, previo, por el camino del cambio versus la continuidad que implicaba la alternativa de Scioli, ¿no? Aparece en escena un tercer actor, que es el cambio justo o el cambio con continuidad, ¿no? Y irrumpe exitosamente y se frena. Se frena porque en ese momento, y estoy hablando de un año atrás, había otro actor en el medio que ya encarnaba el cambio con continuidad. Claro. Que se llamaba Scioli. Claro. Que se llamaba en ese momento y previo a las PASO, se llamaba Scioli, antes de que Scioli se convirtiera en el ultra kirchnerista, que de alguna manera esa camiseta ultra kirchnerista que asumió. Paro acá para que siga Pablo y después continuamos. No, bueno, después dicen que hablo mucho. Perfecto. Bueno, un poco esto, ¿no? ¿Qué se votó? Y por otro lado, ¿qué nos espera a los periodistas, no? Me parece que nos espera un momento de oportunidad, más allá de quién gane, me da la sensación de que se nos abre un momento diferente, después de más de 10 años. ¿Qué se votó? Me parece que hay que tener en cuenta que estas elecciones son históricas, porque son las peores elecciones que hizo el peronismo en toda su historia. Y eso marca un hito, marca un antes y un después, y es la primera vez que el peronismo pierde la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque no podemos contar el 83, cuando Armendáriz estaba en la boleta de Alfonsín, Armendáriz no lo conocía a nadie. Y no es que Armendáriz pierde contra Herminio, sino que Herminio pierde contra Alfonsín. Es más complicado eso. Realmente, como derrota en la provincia de Buenos Aires, esta es la primera vez en la historia del peronismo. Es muy fuerte eso. O sea que creo que sí, han sido elecciones muy importantes. Todo indica que el próximo presidente va a ser Macri. Esto es lo que quedó perfilado. Básicamente por la derrota en la provincia de Buenos Aires, que tiene un valor que en general me da la impresión de que se lo están minimizando. Y creo que sí, que va a haber cambios en el periodismo, gane quien ganara. Claro. Si gana Scioli también. Porque lo que ha hecho el kirchnerismo con el periodismo ha sido atroz, ha sido un atropello a lo más básico. Han querido aniquilar, para usar un verbo que tiene mucha
historia, Sí, absolutamente. han querido aniquilar el periodismo profesional. Y no les ha salido, encima hicieron todo mal, o sea que dejaron un montón de heridos, destrucción, no tenían un paradigma contrario más que el armado de un monopolio estatal kirchnerista. Y después de todo eso, perdieron, les salió mal, la ley de medios no sirve para nada, sirve únicamente para avisarte cuando viene el espacio de publicidad. La famosa democratización de la palabra yo no la logro encontrar, no sé dónde está. O sea, lo que hicieron fue profanar una causa noble, como hace el kirchnerismo con un montón de cosas. Toma causas nobles, por ejemplo, la desconcentración mediática, era una buena causa, y la arruinan. Pero como homeopáticamente, viste que la homeopatía produce exoneraciones, viste que te dan el mismo, y me parece que produjo exoneraciones. Te inoculan, inclusive vos fíjate la experiencia de esta última elección respecto de la elección de Tucumán. Produjo, digamos, una exoneración de alguna manera, todavía falta un camino por recorrer, pero no hubo denuncias de fraude. Yo creo que de alguna manera lo que hubo fue mayor fiscalización y también autofiscalización. Bueno, entonces, y esto es muy importante, pero quiero tomar un poco, yo creo que se vota también. Entramos en una etapa, digamos, diferente. Gane quien gane la próxima elección, el perfil de liderazgo que se avisora es un perfil de liderazgo bastante diferente a estos 12 años de kirchnerismo. Entre otras cosas, porque a donde vamos es hacia liderazgos de... Nosotros lo llamamos liderazgos de articulación y no de refundación. Scioli y Macri se parecen más, ¿sí?, de lo que se asume de alguna manera y sobre todo... ¿Qué se diferencian? Claro, en términos de lo que se necesita, sobre todo en un balotaje, donde las posiciones, las visiones, digamos, tienden a tensar y tienden a polarizarse. Eso está apenas lógico. Yo creo que parte de lo que hoy se define como campaña sucia, no es campaña sucia, sí hay campaña sucia. Hay, de alguna manera, digamos, actores, de alguna, o espacios, digamos, proclives a la campaña sucia. Pero de lo que se trata, y tal vez porque en los escenarios... Espacio no, es el gobierno el que la está organizando. No, pero un momentito. Es el gobierno, son sectores al interior del oficialismo, te diría. Esto es una orden de Cristina, de armar una campaña. Eso se llama el gobierno y oficialismo, te quiero decir. Claro, pero es absolutamente orgánica la campaña. No, yo creo que no es orgánica. Mirá lo que pasó hoy a la mañana con el ministro Goyan. Pero eso me parece obsceno, es bueno, terrible. Cristina lo llama, la nenita que llora, por que dice, no quiero que se desaparezca Tecnópolis. Pero te puedo decir algo, el paca paca existía, ¿entendés? Y la bajada de línea dentro, digamos, de las currículas de los colegios, esto existe, ¿no es cierto? Y la militancia camporista dentro de los colegios también existe, esto no es nuevo. Lo que quiero decir que hoy confluye todo esto, digamos, en una campaña que tiende, toda balotaje tiende a la polarización. Vos lo sabés, Pablo. Entonces, acá lo que hay, y me parece que es importante discriminar lo que es campaña sucia, ¿sí?, de lo que es la lógica de un balotaje. Pero me parece que esto es importante, pero no iba ahí. A lo que iba es que creo que vamos básicamente hacia cuando hablaba de fatiga, hay fatiga no solamente con los resultados de 12 años, digamos, de políticas que tienen que ver con políticas de salud, política de educación, la política de subsidio, etcétera, de subsidios, pero tiene que ver, y además con el estado de la economía, una economía que no crece hace 3 años, generación de empleo que tiene que ver básicamente con no generación absoluta de empleo en el sector privado, y lo que hay de generación de empleo es empleo subsidiado o empleo público. Es temor realmente de un sector muy importante de la población, y esto es un dato importante acerca de por qué el oficialismo no logró perforar, digamos, ese techo de los 38-40%, y no lo logró porque hubo retracción de voto tradicionalmente peronista de los sectores populares. ¿Se avivó el votante? En el sentido del votante más frágil, al que se manipula más, al que depende del puntero político, al que cobra un subsidio y vive ese subsidio y no le queda otra porque no tiene trabajo. ¿Ese votante dijo ok y votó otra cosa? Una parte de ese y otra parte tiene que ver con que yo creo que para un sector importante de la población
tradicionalmente, digamos, proclive a votar al peronismo y tradicionalmente por su propia, digamos, pertenencia familiar, histórica y demás, descubre que el peronismo ya no es más una esperanza, sino que es una tabla de salvación. Y la gente está fatigada, digamos, de tratar de sobrevivir a través de una tabla y no de una esperanza, ¿sí? Y este no es un dato menor. Cuando vos preguntabas, bueno, ¿qué pasó? Creo que pasó eso. Creo que el crecimiento de Macri tiene que ver con eso. El crecimiento de Macri de Cambiemos en el bastión del peronismo, que fue la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es lo que de alguna manera, más que esa... A ver, de esa defraudación de expectativas acerca de cuánta distancia iba a sacar Scioli, que se asumía que iba a ganar, digamos, en la primera vuelta, pero iba a haber balotaje. Lo que me parece que realmente fue un golpe muy duro fueron estos 8 puntos de diferencia, no más, 9 puntos de diferencia que sacó, digamos, menos de lo que iba a sacar. Pero en realidad, si uno mira, ¿sí?, esos 8 puntos de diferencia, hay 6 puntos entre lo que se suponía que iba a sacar, ¿no?, y lo que finalmente sacó. Cuando uno mira cuánto fue el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires, que fue aproximadamente entre 5 y 6%, explica gran parte realmente de esa posibilidad, digamos, de que María Eugenia Vidal traccionara, digamos, a favor de Macri, y por el otro lado Fernández traccionara en contra, digamos, de Scioli, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la situación es muy difícil para el oficialismo, pero no está cerrada, digamos, ¿cómo se llama? El final, digamos, de esta campaña. No, para nada. Bueno, de hecho, le estaba pidiendo a los chicos, a ver si lo tienen, un fragmentito que les traje de parte de lo que se está llamando campaña sucia. Parte, porque si quieren les puedo hacer un libro entero de todo lo que hemos visto estos días. Pero es un fragmentito en donde también se plantea un poco el lugar del periodismo. A ver si lo podemos ver, Pablo. Esclarecedoras similitudes. El plan económico de Macri es el mismo que el de la dictadura. Año 1980. Vamos a escuchar el plan económico de la dictadura de Martínez de Hoz, a ver si no hay algo de actualidad en esto. Destacar lo que yo considero son puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Tenemos qué es lo que dice el flujo del mercado, de cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. La eliminación de los controles de cambio. El cepo desaparece el 11 de diciembre. En segundo término, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones. Bueno, cosas que estamos viendo en estos días. Esto lo escuchamos en radio, lo vemos en televisión, etcétera, etcétera. Son comparaciones... son espurias, pues están sacadas de contexto, claro, porque este es el punto, porque en realidad ¿no? es posible, o sea, en esta situación de polarización, como es todo balotaje, aquí y en la China, quiero decir, bueno, en la China no es exactamente... No, en la China justamente no, pero bueno, aquí en cualquier otra parte del mundo. Pero ha pasado en España, ha pasado en cualquier... ¿Viste la película La Caída? No. En la película La Caída, que es excelente, sobre las últimas horas de Hitler. Las últimas horas de Hitler, sí, claro que me acuerdo. Que la madre que envenena a los bebés. Exactamente, a los hijos, sí. Claro, sí. Hitler ahí come ravioles, que le hace la cocinera. Es todo real esto, es fiel a la verdad. Lo que pasa es que yo me inquieté, porque a mí me gustan mucho los ravioles. Digo, me parezco a Hitler. Yo me parezco a Hitler. Porque comes ravioles. Y me gustan los ravioles, y cuando están bien hechos, y también agradezco a quien los cocina. Entonces, si vos haces un video de mío diciendo que a mí me gustan sobre todo los ravioles, y después ves a Hitler diciendo eso, también podés manipular y decir, acá hay un punto común entre Mendelevich y Hitler. Exactamente. Si te estoy diciendo un disparate. Por eso, bueno, justamente, la campaña sucia tiene que ver los contenidos. Sí, es posible, inclusive, que este tema de la libertad cambiaria
¿sí?, pueda ser equivalente entre uno, pero esto es independiente del contexto y del emisor. De eso se trata, ¿no? Entonces, el de los suicidios, la que mata a los chiquitos es la madre de la mujer de Goebbels. Claro, la mujer de Goebbels, claro. Pero esa manipulación tan torcida, tan rebuscada, a mí me hizo acordar al kirchnerismo persiguiendo a Ernestina Herrera de Nobles como apropiadora de bebés, que es el tope de la escala de la malicia en la Argentina, apropiador de bebés, ¿no? Y junto con eso, ahí nomás un renglón más abajo, viene pertenencia a la dictadura. Ahí lo están poniendo Macri. Como si Macri fuera un recién llegado, fuera nuevo, un político nuevo que irrumpió de golpe por la ventana. En realidad Macri está gobernando hace 8 años en la ciudad de Buenos Aires, fundó un partido hace 10 años. O sea, bueno, puede venir a descubrirles ahora a los argentinos, miren que Macri es Martínez II, miren pero que por Macri suerte es yo creo que el impacto, digamos, que tiene, estamos frente a una ciudadanía que quiere otro estilo de liderazgo, ¿sí?, y que quiere otro estilo de gestión. Y de hecho no es... ¿Por qué quiere otro estilo de gestión? Porque acá hay que poner un dato histórico. Porque venimos de los 12 años... Pero justamente a eso voy. En los cuales los dos Kirchner tuvieron la mayor concentración de poder que hayan tenido cualquier presidente argentino. Entonces, después de eso, yo acabo de decir cuando comenzamos que estamos frente a una situación de fatiga, y es fatiga con 12 años, digamos, de un estilo de gobierno. ¿Sí? Acá hay un voto anti, si miramos los resultados electorales, inclusive en aquellas provincias donde ganó el peronismo ganó, o el Frente para la Victoria, mejor dicho, el oficialismo, ganó con esfuerzo, ¿sí? Ganó con esfuerzo en el conurbano bonaerense, en muchos de los municipios, y ganó con esfuerzo en muchas de las provincias, lo cual te está hablando fundamentalmente de un problema, realmente, no solamente con el candidato del oficialismo, hay un problema de fatiga con el kirchnerismo. Esto fue lo que sucedió. Entonces, el tema me parece a mí que más allá de digamos, de la campaña sucia, lo que estamos viviendo es básicamente una demanda de un nuevo estilo de cerrar un ciclo y comenzar a transitar digamos, una manera no solamente de resolver los gravísimos problemas realmente que tiene, digamos, el país, y esta bomba que de alguna manera de lo que se trata es cómo se desarticula esta bomba de tiempo que tenemos desde lo macroeconómico, sino además un estilo de gestión. Y a mí me parece que los dos candidatos, tanto Macri, como Scioli, representan, digamos, dos modelos de gestión que no son el equivalente, inclusive el candidato del oficialismo. Uno no puede decir, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Scioli y lo que, digamos, expresa Scioli, pero está claro que Scioli no es lo mismo que Cristina Fernández. Es muy paradójico todo, porque Scioli está claro que no es lo mismo, pero hizo todo para parecerse. Bueno, exactamente, hizo todo. Pero yo creo que pero justamente el techo de Scioli, a mi modo de ver, es una estrategia equivocada, justamente porque la kirchnerización de Scioli, ¿sí?, fue lo que básicamente le puso... Le restó votos. Exactamente. Me preguntaba si este antagonismo de modelos, de forma de hacer política, lo podríamos trasladar al periodismo. Es decir, lo que hubo antes del kirchnerismo, los kirchneristas lo toman como un periodismo que respondía a los grupos hegemónicos de poder, a las empresas, a intereses empresariales, y luego vino el periodismo militante. Entonces me pregunto, ¿dónde queda el periodismo? Sería injusto decir que el kirchnerismo dividió al periodismo. En realidad el kirchnerismo dividió todo. Todo lo que encontró lo dividió, absolutamente. Hasta los clubes de barrio. Igual creo que ponerle dos cirujanos a la hora de operar una apendicitis se ponen de acuerdo y se va a operar esa apendicitis. Y dos periodistas... este momento no. Han creado la idea del periodista... ¿Cuál es la noticia? El periodista militante, el modelo de periodista militante es un periodista desprofesionalizado, por eso no se puede poner de acuerdo con un profesional, porque tiene alterado el orden de los factores. ¿Qué te dice el periodista profesional? ¿Qué te diría yo? Yo te digo... ¿Vos tenés tu ideología, como les gusta decir a los kirchneristas? ¿Tenés ideología? Sí, obvio, llamémosle ideología. No sé, yo a esta altura no sé ni muy bien qué pienso, pero dale, ponele que tengo una ideología. Sí, tengo una ideología. Cuando trabajo, mi ideología está sometida a mi comportamiento profesional. No antepongo la ideología al comportamiento. Es un tema del orden de las cosas. El periodista militante que te dice, no, yo soy mucho más franco
que este hipócrita de Mendelevich. ¿Por qué? Porque yo tengo una ideología y actúo en consecuencia. Sí, fenómeno. Ahora, ¿de qué trabajás vos? ¿De periodista? ¿De buscar la verdad? No, ¿Y de cómo buscás? Periodista. Claro, pero ¿cómo buscás la verdad si vos tenés un prejuicio sobre qué es la verdad y entonces tratás de decirle al público la verdad es esta? Es lo que a mí me gusta que pase, no lo que pasa. Pero le pasa lo mismo a un profesional, me pasa a mí como socióloga. Claro. De alguna manera yo no soy neutra, nadie es neutro desde el punto de vista de pero lo que uno hace, y le pasa a un psicoanalista, ¿por qué los psicoanalistas hacen controles? Hacen controles justamente para poder, de alguna manera... Efectivamente, pero yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que efectivamente el kirchnerismo hizo de la dualización de la sociedad, digamos, una metodología de acumulación de poder, ¿sí? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero el tema de la militancia ideológica del periodismo, cuando vos describías lo que describías, ¿sí? A mí me pasaba Neustadt por acá todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, quiero decir que esto de alguna manera también tiene que ver, tiene que ver con todo en otro momento. Justamente lo que Neustadt era un mercenario. Neustadt se loteaba y iba por la plata. Estos periodistas mercenarios... No era un tipo que tenía una convicción ideológica, venía de un tema mucho más mercantil. ¿Que Neustadt no tenía una convicción ideológica? Tenía, sí, pero primero que nada los negocios, pero era básicamente... No estoy tan segura, vos sabés. No estoy tan segura. Si es cierto que cobraba algunas presencias en su programa, eso muy ideológico no era. ¿Pero porque los periodistas militantes no cobran? Sí, pero me parece... Bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, por eso. Yo encontré periodistas absolutamente convencidos y que están por la causa y que la militancia está por encima de la profesión, y encontré otros con los que he trabajado incluso todo, que solamente lo hacen porque se llenaron de plata. Y además tenés una gran cantidad de amigos. Tengo amigos en ese sector que tenían convicciones ideológicas y cuando empezó a aparecer la plata se marearon. O sea, no es que sean una cosa o la otra, son las dos juntas. Porque empezó a aparecer mucha plata. Nos tenemos que ir despidiendo, Y miren que les dediqué todo el programa a ustedes. Déjame decir una sola cosa. Pero cómo no. Una cosa que me preocupa, Pablo, y te digo realmente, yo soy una militante no del relativismo, yo no creo en el relativismo, ¿sí? Porque creo en valores y creo en paradigma, creo que hay cosas buenas y cosas malas. Lo que me parece altamente preocupante es el componente autoritario que tenemos los argentinos, ¿sí? No es autoritario solamente el kirchnerismo. Tenemos kirchnerismo porque tenemos del otro lado una sociedad que pudo de alguna manera avalar y aplaudir muchas de las cosas que pasaron en este país. Mucho prejuicio y tenemos mucho odio. Pero justamente, y tendemos a la polarización, tendemos a los buenos y los malos del otro lado también, o sea, del lado de la sociedad. Y me parece que si queremos otro tipo de si es por rasgos de sociedad, de idiosincrasia, también somos muy exitistas y muy condenatorios frente al fracaso. Entonces, y hoy en día Macri está en winner y Scioli está en loser. Vamos a ver cómo sigue. Estamos en medio de una campaña que no sabemos bien si este brasileño João Santana que han traído desde el gobierno para especializarse en esta suerte de campaña. Lo desmintieron. Lo desmintieron. Bueno, vamos a ver si esta estrategia, sea del brasileño o no, da resultados y cambia alguna tendencia de voto que hemos visto hasta ahora, de aquí al 22. Todavía quedan 2 semanas. ¿Sabés cuál fue el problema con Santana? ¿Qué? Que había que pagarle mucha plata. Parece que no la tenían. No, está en Estados Unidos operándose. ¿No sabés? Sí. Vamos a ver cómo sigue. Gracias a ambos. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Será Justicia. El jueves comienza el Congreso de FOPEA. Les invito a que lo sigan desde nuestra página web serajusticia.net. Chao.